Bueno, Miguel, no sé si ha sido a gusto el martes que hemos tenido hoy con ese Consejo de Ministros casi dedicado en exclusiva a prorrogar una serie de medidas, porque bueno, según la vicepresidenta económica, pues se está notando que tienen un claro efecto positivo, que están impactando de forma positiva en la economía española, porque pues somos la mejor economía de la zona euro, con los últimos datos que dispone el gobierno. No sé por qué medida quieres empezar, si quieres que hacemos una valoración general de todas ellas, o vamos un poco desgranándolas de la que te parece más razonable a la que te parece menos. Bueno, yo a nivel global, realmente es un decreto básicamente electoral, ¿no? O sea, es decir, seguimos en la misma línea, seguimos que todo el mundo esté feliz, que a todo el mundo le lleguen subvenciones, cheques, rebajas y cosas para ver lo que pueda votar el 23 de julio. Bueno, no les importa de dónde sale el dinero, ellos evidentemente siguen a la suya. Ya dije el otro día que había visto las cifras a abril y había subido otros 40.000 millones en endeudamiento en España, de 1,5 a 1,54 billones. Entonces, bueno, pues está claro, seguimos igual. Sigue en la misma línea y lo que pasa es que yo sinceramente creo que si entramos ya en alguna medida en concreto, pues no tiene mucho sentido, por ejemplo, el tema del IVA de los alimentos y esas cosas. O sea, el IVA es un impuesto que es complementario del IRPF. El IRPF actual con la progresividad y el IVA es más lineal. Y la conjunción de los dos pues da un equilibrio razonable en cualquier teoría cendística. Entonces, esa manía de quitar el IVA, pues al final es simplemente quitarle dinero a las arcas públicas y eso no es correcto, porque al final se lo quita todo el mundo. Se nos ha dicho ya desde Bruselas N veces que lo que hay que hacer es proteger a la gente más vulnerable, que no es tanta, la más vulnerable. Bueno, pero la gente más vulnerable no son todos. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de quitar impuestos, lo que hay que hacer es decirme usted, vamos a ver, cuando a la gente vulnerable, primero vamos a censarla, le damos un carnet como persona vulnerable y esa persona cuando llega al supermercado dice, hola, buenas, mire, tal, aquí pone su carnet y entonces el supermercado le rebaja el porcentaje que estime el gobierno, la mitad, las 3/4 partes del coste. Y luego, una vez al mes, los supermercados le pasan al gobierno el importe de la gente más vulnerable con el detalle y se hace la transferencia desde el gobierno a los supermercados. Es mucho más sencillo, mucho más justo y llega a las personas que realmente lo precisan. Los demás, pues oye, mira, a mí me gusta pagar menos, pero es que no es eso. O sea, yo sí puedo pagar el IVA, no me lo tienen por qué quitar. Ujú. José, venga, vamos Sí, con esa primera medida, la de extender el IVA reducido a los alimentos más básicos. ¿Qué opinas? Sí, bueno, menos mal que las elecciones son cada 4 años, porque como, Sí, sí, como menos fueran mal. cada año, la verdad es que nuestro déficit público ya, vamos, ya está disparado, pues ya sé, porque claro, efectivamente, pues son los Reyes Magos, ¿no? Y, y estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que la reducción del IVA es una medida que se toma para atender una urgencia social en un momento de crisis, en un momento de inflación muy alta, pues nos encontramos con familias que tienen dificultad para completar la cesta de la compra y es un hecho que en España se ha producido ya significativamente un cambio en hábitos de alimentación. En la famosa dieta mediterránea, pues ahora mismo no está Sí. siendo tan mediterránea porque hay productos pues, que están ya fuera del alcance de algunas familias. Pero también, como decía Miguel, pues son familias que hay que identificar, hay que establecer muy claramente los parámetros para que podamos considerar a una familia en esa situación altamente vulnerable, es decir, hasta el punto de que tengan que cambiar, de estar peor alimentados, ¿no? O sea, dar de comer a sus hijos en unas condiciones que no son deseables, ¿no? Para su desarrollo físico y mental. Y entonces, en ese sentido, pues sería más justo, efectivamente, pues que las ayudas fuesen dirigidas de manera muy enfocada, muy específica a esos grupos, a esos colectivos claramente vulnerables. Pero, claro, Miguel ha dicho que eso es fácil. O sea, efectivamente, el diseño es fácil, conceptualmente es fácil, pero supone una carga de gestión, en primer lugar, alta bueno, burocracia, costes asociados, etcétera. Y luego, además, el efecto no es tan inmediato o tan llamativo desde el punto de vista electoral, porque si tú rebajas el IVA, inmediatamente al día siguiente nuestra cesta de la compra es más barata, ¿no? En fin,
en fin, salvando un poco el hecho de que de alguna pues también la propia cadena de distribución pues pueda descontar esa rebaja e incrementar los precios por otro lado, pero efectivamente eso tiene un efecto inmediato. Mientras que si diseñas un sistema en el cual pues tienes que acreditar una serie de ingresos para obtener ese carné o esa acreditación, pues no es algo tan ágil, no es algo tan rápido y con las elecciones a pocas semanas pues parece que se opta por lo fácil, aunque no quizás lo más equitativo, ¿no? Ujú. Bueno, ya hasta hay que ponerle números. Esa reducción del IVA a productos básicos de nuestra cesta de la compra, pues ya le llevan costados al gobierno, no al gobierno, a todos los españoles, porque el dinero sale de nuestros bolsillos, o la deuda, digamos, pues nos grava a todos los españoles de cara al futuro, pues tiene ya un coste de 600 millones de euros. Ujú. De las otras medidas, Miguel, ¿quieres comentar algo de lo que te han parecido en el tema de transporte, tema de Bueno, vivienda, esa desgravación también para la compra de un coche eléctrico en sí, el sí, eso IRPF? yo creo que es importante. Bueno, simplemente por acabar con el otro tema, vamos, yo me Sí. comprometería a organizarlo en un mes. La gente de Podemos tardaría varios años, pero yo me comprometo a organizar en un mes el sistema ese de los carnets vulnerables. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que has comentado de la última, yo creo que se le ocurre una por las noches, le da insomnio a Pedro Sánchez y se pone a pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Dice 15% a los coches eléctricos. ¡Ay, qué bien, qué estupendo! Primero, no tenemos electrolineras. Si te compras un coche eléctrico, como quieras ir a la playa, tienes que hacer noche en el camino. Bueno, pues no sé si interesa o no. Segundo, los coches eléctricos son más caros. Yo creo bastante más. Entonces, estás hablando de hacer una rebaja del 15% a clases medias o medias altas, ¿no? Que son los que se podrían comprar esos coches eléctricos y no los que tienen un coche de 15, 20 años de combustión porque es que no le llega, porque es mileurista y porque no puede más. Entonces no estás ayudando de nuevo a los más vulnerables, estás haciendo una medida electoralista que queda muy bien y que llega a la galería, pero lo cierto es que estás beneficiando a clases medias o medias altas. Entonces yo creo que es una medida incluso, en fin, no sé, o sea, me parece que me recuerda a la medida del año 2007 de Pedro Solbes, ¿no? Cuando dijo que las rentas del capital tributaran la mitad que las rentas del trabajo. Digo, perdón, ¿usted socialista o qué? Claro, son cosas que no son normales. Y en cualquier caso, es una transferencia de rentas desde los impuestos globales de toda la comunidad hacia aquellos que se compran coche. ¿Por qué los que no se compran coche tienen que hacer una transferencia de rentas a los que sí se lo compran? Yo, sinceramente, creo que Pedro Sánchez ha perdido el norte. Ujú. José, ¿tú también lo crees? Bueno, que son meses electorales. Vamos, Pedro Sánchez y cualquier otro, pues estaría probablemente en esta misma lógica. Sí, todas las demás medidas que hemos mencionado hacen referencia a emergencias sociales y esta hace referencia a una emergencia climática. Por eso, efectivamente, como ha dicho Miguel, no es una medida que beneficie a las personas más desfavorecidas, a las familias más vulnerables, sino que beneficia a las personas que tienen o tenemos, porque yo tengo un coche eléctrico, o sea, a las personas que nos podemos permitir el lujo de tener un vehículo pues que con todos los beneficios que en estos momentos tienen los vehículos eléctricos. Y bueno, efectivamente, yo creo que si lo quisiéramos plantear no solamente desde un punto de vista de crisis ambiental o climática, sino de crisis social, quizás la cuestión sería pues fomentar el desarrollo, ¿no? de tecnologías que permitan abaratar a medio plazo pues la producción en cadena de vehículos eléctricos y el fácil, digamos, acceso a puntos de recarga en toda nuestra red de carreteras. Es decir, que sería atacar el problema en su raíz, ¿no? O sea, la cuestión es que todavía a fecha de hoy pues por las tecnologías disponibles y quizás esto vaya a cambiar porque en estos momentos ya se está produciendo una entrada masiva, bueno, progresiva, pero que va a tener con cuotas crecientes de mercado de coches eléctricos de fabricación china. Es decir, que esto puede golpear en la línea de flotación a una de las industrias más importantes que tenemos, no solamente en España, donde es muy importante, sino también en todo el continente europeo. Entonces, más que dar ayudas a las personas que se compran o que nos compramos vehículos eléctricos, pues yo creo que aquí lo que hacen falta son políticas industriales que permitan que tengamos vehículos también de fabricación española o europea,
eléctricos pues de diferentes gamas que puedan ser accesibles pues para segmentos muy amplios de la población, ¿eh? Porque efectivamente estos coches chinos que ya están a las puertas, que ya de hecho se están empezando a comercializar, que falta simplemente pues que tengan una buena red de distribución, de comercialización en Europa y una buena red de servicio técnico. Efectivamente, estos son coches que siendo eléctricos sí que pueden resultar, o de hecho resultan pues más asequibles, ¿no? Para colectivos más amplios. Y yo creo que ahí es donde tenemos auténticamente el reto. Pero claro, en periodo Ujú. electoral, pues estas políticas que Sí, tienen sí. impacto a medio plazo, pues se olvidan. Exactamente. No sé si queréis, Miguel, José, añadir algo más a las medidas que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, o vamos también un poco a las promesas que sigue desgranando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, si, claro, si gana el 23 de julio, si llega a la Moncloa, y un poco cómo va desglosando lo que haría en los primeros 100 días si gobierna, Miguel. Bueno, lo que pasa es que ahí de nuevo estamos otra vez con lo del periodo electoral. O sea, me parece muy bien que el señor Feijóo empiece a prometer que baja impuestos y tal. Por ejemplo, dice, no, a los menos de 40.000 bajo impuestos. Oye, mire usted, esto es una curva. La curva se tiene que adaptar, que tenemos que cambiar la curva global y a ver, de todas formas, quiero decir que al final todo el mundo está buscando, en este caso, a menos de 40.000 euros, porque está una gran parte de la población. Claro, los votos, está buscando esos votos, claramente, ¿no? Entonces, yo estas medidas las digo cuidadito porque Rajoy también dijo lo mismo y luego no nos infló impuestos. O sea, no hay que ser realistas. Ya hay algunos sectores del Partido Popular que les estoy escuchando en algunos medios decir, uy, a ver lo que nos encontramos. O sea, que ya nos están preparando. En fin, yo quisiera creer que la contabilidad pública se ha llevado bien y que no hay facturas en los cajones, espero, ¿no? Porque si están, vamos, por lo que yo veo oficialmente, las cuentas públicas, que creo que están de desastre, si además hubiera cosas que no están indicadas en las cuentas públicas, pues entonces el tema ya iríamos a un rescate directamente, o sea, no tiene sentido. O sea, yo creo que ya están bastante mal y lo que tiene que hacer el señor Rajoy es olvidarse un poco de esto de la campaña electoral. Yo creo que tiene que evitar la confrontación, creo que lleva una ventaja suficientemente amplia. Creo que su peligro es por el lado de la derecha, ¿no? Vox, que pueda, bueno, exigir cosas que a lo mejor él no debería dar, porque yo creo que las elecciones las tiene prácticamente ganadas, ¿no? Entonces, en fin, menos prometer, decir que voy a trabajar bien, que voy a hacer las cosas adecuadamente y ya está. Yo creo que es lo que tiene que hacer. Y únicamente decirle a José que tenga cuidado con dar información de que tiene un coche eléctrico, porque como ganen los de Podemos ya te ponen en la lista negra como rico peligroso, así que tú ten cuidado. No, ya estoy, Miguel, porque lamentablemente A ver, tengo poca José, escapatoria. Sí. No, sobre las promesas de Núñez Feijóo. Sí, bueno, algunas cosas suenan bien, otras pues efectivamente yo la verdad es que pues entiendo que el que se presenta a las elecciones quiere ganarlas, ¿no? Eso es evidente, nadie se presenta forzado o a ver qué pasa. Pero yo la verdad es que no les envidio en absoluto, ¿no? A ninguno de los candidatos con opciones reales de triunfo, porque no olvidemos que salimos de un ciclo expansivo, de un ciclo donde todas las normas de relajación fiscal se han relajado, ¿no? Con COVID, crisis, inflación, etcétera. Ha habido una especie de barra libre, ¿no? O sea, que Europa era relativamente rigurosa desde el punto de vista de, bueno, pues de que las cuentas públicas se moviesen dentro de unos parámetros, que la deuda estuviese contenida y bueno, durante unos años eso se ha olvidado pero ahora ya las señales son de que ese olvido pues ya se va a acabar y vamos a entrar de nuevo pues en una época, en un ciclo de mayor rigor, ¿no? de una consolidación fiscal pues más seria. Y entonces eso lo va a tener que gestionar el gobierno que salga de las urnas el próximo mes de julio y por lo tanto pues algunas o muchas de esas promesas que unos y otros hacen van a estar condicionadas por algo tan terco, ¿no? Pues como las cuentas, ¿no? como la pura aritmética, ¿no? que efectivamente pues el gasto no puede superar a los ingresos tal y como lo está haciendo en este momento. Entonces o bien hay recortes muy drásticos de gasto, lo cual pues es claramente impopular,
o bien esas promesas de rebajas fiscales pues tienen que ser pues muy focalizadas, muy específicas, pero en absoluto genéricas y en todos los tipos impositivos y en todas las figuras impositivas, porque seguramente las cuentas no den para tanto. Sí que me ha gustado de las promesas, digamos, ¿no? Del señor Sí, Núñez señor. Feijóo, pues la idea de emprender políticas de ayuda a las familias de la natalidad, ¿no? O sea, que es más allá de cuestiones morales, ¿no? Que cada cual tendrá sus opiniones al respecto, eso sí que es una emergencia social y con Sí. impacto Mm. clarísimo pues, sobre la estructura de nuestra población, sobre la sostenibilidad de nuestro propio sistema de protección social bueno, pues lo que pasa es que no es una cuestión de parches, eso sí que requeriría también pues, un pacto de Estado, medidas de largo plazo, pero bueno, al menos me gusta escuchar pues que eso va a estar dentro de las políticas que propone el señor Feijóo. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver de aquí a las elecciones pues si se van concretando algunos de esos puntos. Ujú. A mí, si me permites, Sí, Gemma, sí, por supuesto, claro. sí, dentro de las medidas, no las que dicen, sino las que no dicen, a mí me Ah, choca mucho lo que pasó hace mes y pico con el tema de las promesas de viviendas del señor Sánchez, que estaba es prometiendo verdad. 50.000 más Sí, cada sí, día, sí. y Sí, sí, es que verdad. eso ha pasado a un no segundo, sino tercero o quinto plano. El Ha PSOE no va a pasado a hablar de mejor ellas. vida casi, sí, ha Claro, pasado a sí, mejor vida. pero es que Feijóo tampoco dice nada. Entonces, claro, Ah, a mí yo es uno de los problemas que más graves veo porque el tema de la vivienda social en los últimos 15 años ha estado completamente desaparecido. Entonces, ahora mismo no creo que haya ni 200.000 viviendas sociales, digamos, para alquiler social, vamos, en toda España, en la mayor parte de las comunidades autónomas. Entonces, eso más o menos en viviendas sociales, viviendas protegidas, sobre el total de viviendas es el 2,5% del total, del total de viviendas principales de los españoles. Eso es un ratio ridículo. Os podéis hacer una idea de que en Europa, por supuesto, están en torno al 10%, pero es que hay países ricos como Holanda que están al 30%. Es decir, si la vivienda se considera en la Constitución un tema reconocido como algo para la dignidad humana y esas cosas, lo que no podemos hacer es obviar el tema y hemos estado 15 años no haciendo absolutamente nada. Y ahora, ese tema que precisamente lo había sacado a colación el presidente del gobierno hace un mes y pico, ahora resulta que en la campaña electoral no existe. O sea, es un tema que aquí todo el mundo está preocupándose. En la del 28M era por los temas de ETA, que, oye, desapareció hace 10 años. Y ahora están pegándose porque con quién pacta Vox. Sinceramente, como español, como ciudadano, simplemente me gustaría que se hablara de pensiones, que se hablara de vivienda social, me gustaría que se hablara bueno, pues del déficit público, de quién va a pagar la deuda, ese tipo de cosas. ¿Habéis visto alguno de los políticos que tenemos de los dos lados que esté hablando de esas cosas? no, yo de momento no. No sé si José a lo mejor lo ha visto. José. No, no, realmente yo veo esta etapa, no sé, las campañas van cambiando, ¿eh? Cada día el escenario cambia y los argumentos, los argumentarios que van elaborando cada partido pues son diferentes, pero yo ahora la veo con una deriva bastante ideológica, en el sentido de que más que defender cuestiones económicas como el acceso a la vivienda, etcétera, temas extraordinariamente sensibles, ¿eh? Pues quizás el debate se está derivando pues hacia derechos sociales, ¿no? Pues como temas de homofobia, tal, pues el acceso de personas de Vox a determinados cargos institucionales y de pronto pues como si ahora mismo pues la amenaza fuese un retroceso en determinados derechos civiles o derechos de colectivos. Entonces, bueno, no sé, me parece que son temas, o sea, no hay que frivolizar sobre ellos, ¿eh? Todos ellos tienen importancia, pero efectivamente, como bien ha dicho Miguel, hay temas que yo creo que son muy propios de acción de gobierno, que no se están refiriendo a un colectivo en particular, por digno de respeto que sea, que todos lo son, sino que afectan al conjunto de los ciudadanos y además nos afectan de manera sostenida en el tiempo. Entonces yo creo que al final ahora tenemos un debate en el que hay mucho ruido, un ruido quizás más ideológico que propuestas concretas y específicas sobre los problemas reales de los ciudadanos, que es de lo que supuestamente hablan todos los partidos, pero que luego, pues cada mañana cuando nos desayunamos con declaraciones y propuestas de unos y de otros, pues o son inconcretas o directamente pues evaden, ¿no? Pues este tipo de temas que yo creo que sí que son los que a todos nos importan. Ujú.
Y sobre la nueva propuesta también que lanzó esta semana de Yolanda Díaz, de ese bono hipotecario de 1.000 euros para las personas, bueno, pues para hacer que hagan frente al repunte de los tipos hipotecarios, al repunte del Euribor. ¿Qué opinas, Miguel? Pues no sé, que creo que Yolanda Díaz se lo tiene que mirar. Y la verdad es que no acabo de entender cómo con dinero público se quiere financiar la adquisición de vivienda. Mire usted, o sea, yo entiendo que se apoye el alquiler social, entiendo que se transfieran fondos de dinero para que la gente pues tenga una vivienda digna, pero no en la propiedad. O sea, la propiedad es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, esa mujer resulta que dice, no, le voy a regalar del saco del dinero público, de nuestros impuestos, 1.000 euros a toda la gente que haya hecho una hipoteca en los últimos 10 años, que sea menos de 250.000. Oiga, perdone, no sé de qué estamos hablando. O sea, ¿por qué 250.000? ¿Por qué 10 años? Es decir, se lo ha sacado. ¿Por qué hace esto Yolanda Díaz? Sencillamente porque sabe que no va a gobernar. Sabe que es una propuesta que jamás se va a llevar a cabo, porque es una propuesta que no tiene sentido y que además incluso yo creo que hasta sería inconstitucional, porque es que no tiene ningún sentido que en contratos privados entre bancos y particulares se meta con dinero público ella a toro pasado, porque sí. Mira, unos breves datos, 3.200.000 hipotecas a tipo variable son las que hay ahora mismo. Bueno, de 3.200.000, como no muchas, la mayor parte son a 30 años, pues en los últimos 10 años serían la tercera parte, es decir, más o menos 1 millón. Hay 1 millón de hipotecas. Bueno, ese millón de hipotecas al final la gente las ha, digamos, contratado pues porque se supone que consideraba que tenía la capacidad necesaria para pagarla. Si no tienes la capacidad necesaria para pagarla y te metes cuando los tipos están negativos, solo puedes subir. O sea, es un problema de elección por parte de la persona que está contratando la hipoteca y es un contrato de dos partes. O sea, aquí lo que es ridículo es que los demás, que sin comerlo ni beberlo, no hemos entrado en este rollo, que una parte de nuestros impuestos se transfieran a personas, bueno, pues oiga, que sí, vamos a darles dinero a esta gente, ¿no? Y en otra propuesta que hizo este caso fue Calviño, que al final solo se han apuntado 12.000 personas, me parece, o algo así, también para temas hipotecarios. Y claro, y dices, oiga, no, llega Calviño, se va a apuntar 1 millón de personas, no mire usted, 12.000. La tasa Tobin, vamos a calcular no sé qué, el 10%. Oye, de verdad, que se lo tienen que mirar, te lo digo yo. José. Sí, no, a mí me preocupa que en estas cuestiones de vivienda, que también son serias, ¿no? De la dificultad que puedan tener algunas familias para hacer frente a sus créditos hipotecarios, también, pues, lamentablemente, pues también se le da un enfoque un poco ideológico, demagógico, ¿no? Porque se está contraponiendo el famoso rescate a la banca frente al rescate a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es un argumento bastante pobre, porque en primer lugar, la banca que en España fue rescatada con dinero público que por supuesto pues no veremos o veremos de manera muy, muy reducida, fue básicamente banca pública, fueron básicamente cajas de ahorros gestionadas pues de una manera muy poco profesional y en muchos casos pues con una gran injerencia política. Nuestros grandes bancos, oye, pues con todas sus dificultades, pues salieron relativamente bien parados de una crisis financiera demoledora. Y desde luego a fecha de hoy hablar en España de un posible rescate a la banca pues está completamente fuera del guión, porque nuestros bancos con todos sus problemas y todo lo criticable que pueda ser su gestión son bancos que con unos índices de solvencia y de rentabilidad pues que para nada los hacen candidatos a ningún tipo de rescate. Es decir, que contraponer rescate a los bancos, ¿no? con sus grandes beneficios, ¿no? supuestamente, y rescate a los ciudadanos, me parece que es un argumento demagógico. Y efectivamente luego cuando se ponen números a las cosas, no ya en las medidas que se anuncian, sino en las medidas que se ejecutan, pues cuando se habla de la enorme dificultad que puedan tener muchas familias para hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias como consecuencia de la inflación y del incremento del Euribor, de pronto, como bien ha dicho Miguel, pues las familias que acreditan realmente cumplir los requisitos, ¿no? para acceder a esas ayudas, pues están muy por debajo de las que las previsiones del gobierno nos habían anticipado. Que está bien, oye, si hay 12.000 familias que realmente pueden quedarse en la calle, pues porque el incremento del Euribor los deja en una situación pues de gran vulnerabilidad, oye, pues a lo mejor pues habrá que ver de qué manera se evita, ¿no? una situación catastrófica, pero de nuevo demagogia y de nuevo pues presentar como problemas generales lo que son problemas
particulares que habrá que tratar eso de una manera diferenciada y atendiendo pues a lo que son auténticamente emergencias sociales, pero no pretender pues que realmente todos los ciudadanos de este país pues deban beneficiarse de ayudas para las que no tenemos caja, evidentemente. ¿Alguna cosa más, Miguel? ¿Quieres que rápidamente, que me queda un poquito tiempo, de lo que ha pasado este fin de semana en Rusia? Si queréis que Bueno, comentemos rápidamente. vamos a ver, yo de geopolítica no sé mucho, pero sí que me ha sorprendido y yo creo que no sabemos la verdad y que probablemente no la sabremos nunca. Yo creo que en la compleja política rusa, entre oligarcas y gente que maneja los hilos, pues están ahí una guerra sin cuartel, es una partida de ajedrez complicada y bueno, pues Putin se enroca y los demás pues hacen estrategias de gambito. Al final no sé lo que pasará. Lo de Lukashenko me ha dejado de lado, que pinta este hombre ahí metiéndose en ese tema. Y bueno, Prigozhin, pues no lo sé. La verdad es que es un individuo que me resulta tremendamente desagradable. No sé qué opinas tú, José, pues por acabar si quieres. Venga, José. Sí, nada, muy rápido. A mí lo que me ha preocupado de toda esta información es una especie como de euforia, ¿no?, que se ha producido en Occidente, una euforia muy mal informada desde mi punto de vista. O sea, como si realmente esos signos de debilidad, ¿no?, del régimen de Putin y de división interna, pues fuese una muy buena noticia. Y es cierto pues que Putin no opta a un premio de popularidad en Occidente, ni lo pretende, ¿no? Pero un país que tiene 6.000 cabezas nucleares, a mí desde luego me da un poquito de miedo que entre en una fase de fuerte inestabilidad, porque al final aquí es mejor lo malo conocido que lo peor por conocer. Desde luego no nos estamos enfrentando a una división que surja como consecuencia de un movimiento cívico contra la guerra, o sea, no va de esto, va de, digamos, de halcones y de halcones todavía más feroces. Sí, y sí, probablemente el señor Putin no es de los, quizás no sea de los halcones que en estos momentos tengan una postura más extrema, ¿no?, dentro de todos esos equilibrios de poder que existen en Rusia. En absoluto defiendo a este personaje, pero no creo que sea motivo de celebración una inestabilidad provocada además por las fuerzas más agresivas, por las fuerzas que probablemente pues estén considerando incluso el uso de armas nucleares tácticas. Es decir, para mí esos escenarios son realmente sobrecogedores y casi preferiría, ¿no?, pues que dentro de Rusia hubiese una mayor estabilidad.